tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te hablaremos de la fiesta de María Auxiliadora. En nuestra sección infantil el cuento La Marca. Jorgito y su familia hicieron un viaje al rancho de sus tíos, pero en el camino se les ponchó una llanta. Mientras su papá la cambiaba, se acercó un joven para ayudar. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Cristo nos enseña cuál es la característica del buen cristiano. En el santoral te diremos quién fue Santa Rita de Casia, a quien se le considera abogada de casos imposibles. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. El Manco de Lepanto. Durante la clase de literatura, el maestro comentó: Hoy vamos a hablar del autor de uno de los libros más conocidos a nivel mundial, de Miguel de Cervantes, el autor del Quijote de la Mancha. ¡Qué bueno! Porque yo creo que todos hemos oído hablar de esa obra, pero conocemos muy poco de su autor. Yo alguna vez oí que lo habían vendido como esclavo, pero no sé si sea cierto. Pues vamos por partes. Él nació en 1547 en una ciudad española que es conocida por ser sede de una de las universidades más importantes, Alcalá de Henares. Fue el cuarto hijo de un modesto médico, Rodrigo, y de Leonor de Cortinas, pero cuando tenía 4 años, los problemas económicos de su familia hizo que emigraran a Valladolid para buscar mejor fortuna. ¿Y por qué a Valladolid? Porque allí vivía la corte y por lo tanto había muchos enfermos que necesitaban atención y podían pagar. Allí inició sus estudios, pero como su papá no encontraba un buen trabajo, las deudas hicieron que estuviera encarcelado un tiempo. Y cuando las cosas mejoraban, la corte regresó a Madrid, así que la familia también se movió para allá. ¿Y pudo continuar sus estudios? Para entonces, Miguel tenía ya 14 años, pero la situación económica hizo que su formación intelectual, aunque extensa, fuera más bien improvisada. Sin embargo, en algunas ocasiones pudo frecuentar las universidades de Alcalá de Henares y Salamanca. Y esto lo podemos saber porque en sus textos aparecen abundantes descripciones de la picaresca estudiantil de aquella época. ¿Y alguna vez viajó fuera de su país? En 1569 salió hacia Roma, muy probablemente por problemas con la justicia, y como una forma de resolver los problemas económicos era ingresar a la milicia, se incorporó a la compañía de don Diego de Urbina, con la que participó en la batalla de Lepanto. Para entonces tenía 24 años, y seguramente todas esas experiencias le ayudaron para escribir su obra cumbre. ¿Es cierto que le cortaron un brazo y se quedó manco? No, nunca le cortaron un brazo. Le apodaron el Manco de Lepanto porque en aquella batalla recibió 2 heridas de arcabuz, una en el pecho y otra en la mano izquierda que le quedó inservible, pero nunca le cortaron el brazo. ¡Qué bueno que no le hirieron la mano derecha, porque entonces nunca hubiera escrito el Quijote! ¿Y después de esa lucha escribió su libro? No. Tuvo varios años de guarnición en Cerdeña, Lombardía, Nápoles y Sicilia, donde adquirió un gran conocimiento de la literatura italiana, pero todavía le faltaba experimentar un momento muy difícil. ¿Qué le pasó? Cuando regresaba a España en un barco, acompañado de su hermano Rodrigo, la nave fue abordada por piratas turcos que los apresaron y los vendieron como esclavos en Argel. ¿Y lo soltaron pronto? No, fíjense que cuando lo vendieron como esclavo tenía 28 años y tuvo que esperar hasta 1580, cuando tenía 33 años, para que llegara un emisario de su familia para pagar el rescate de sus secuestradores. Pues sí que tuvo experiencias difíciles. Ya en España, tras 11 años de ausencia, encontró a su familia
en una situación aún más penosa porque habían gastado en su rescate. Entonces, se dedicó a realizar encargos para la corte. ¿Y siempre vivió soltero? El amor le llegó y se casó a los 37 años con Catalina Salazar de Palacios. 3 años después, publicó una novela con temas de pastores a la que llamó La Galatea. Poco después, lo nombraron comisario real de Abastos, cargo con el que tuvo muchos problemas con los campesinos, pero que le permitió entrar en contacto con el mundo del campo que reflejó tanto en el Quijote. Ahora entiendo que esta obra la escribió en los últimos años de su vida. Así es, la primera parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha apareció en 1605, cuando tenía 58 años. El éxito de este libro fue inmediato, pero no le sirvió para salir de la miseria. Al año siguiente, la corte se trasladó de nuevo a Valladolid. Y de seguro Cervantes siguió a la corte. Exacto, y la vida no fue justa con él porque, mientras los grandes poetas del llamado Siglo de Oro como Francisco de Quevedo o Luis de Góngora gozaban de una sólida posición o de la protección de aristócratas, y el mejor dramaturgo de la época, Lope de Vega, podía vivir de su obra, la fama que le dio el Quijote a Cervantes solo le sirvió para publicar otras obras que ya tenía escritas: los cuentos morales de las novelas ejemplares, El viaje del Parnaso y las comedias y entremeses. ¿Y cuando publicó la segunda parte del Quijote, las cosas mejoraron? Afortunadamente sí. 10 años después, en 1615, y pocos meses antes de su muerte, envió la segunda parte a la imprenta y fue considerado como uno de los más grandes escritores de la historia y como el fundador de la novela en el sentido moderno de la palabra. Cervantes murió en Madrid a los 68 años, el 22 de abril de 1616. Aunque sé que es difícil, ¿cómo podríamos describir en pocas palabras la obra? Podemos decir que a partir de su sátira corrosiva de las novelas de caballerías, el libro construye un cuadro tragicómico de la vida y explora las profundidades del alma a través de las andanzas de dos personajes arquetípicos y contrapuestos, el iluminado Don Quijote y su prosaico escudero Sancho Panza. ¿Puedo hacerle una última pregunta? ¡Claro! ¿Por qué se luchaba en la famosa batalla de Lepanto? En 1571, Europa estaba a punto de ser invadida por los turcos musulmanes y la fe católica estaba en peligro. Era necesario detener al enemigo en el Golfo de Lepanto, Grecia. El 7 de octubre de 1571 se enfrentarían las naves católicas contra las musulmanas y, como los musulmanes tenían mayor ventaja, los católicos, antes del combate, rezaron el rosario e invocaron la ayuda de la Virgen. ¿Y qué pasó? ¡Un milagro! Los vientos cambiaron de improviso, empujando fuertemente las velas de las embarcaciones cristianas y dándoles mayor ventaja contra sus enemigos. Eso les consiguió la victoria. En acción de gracias por ese logro, el Papa Pío V instituyó la fiesta de Santa María de la Victoria. Luego, su sucesor Gregorio XIII le cambió el nombre por Nuestra Señora del Rosario, y el Papa Pío X fijó la fecha para la fiesta del Rosario el 7 de octubre. Nunca hubiera pensado que el Rosario y Miguel de Cervantes tuvieran alguna relación, pero hoy lo descubrí. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, me da como siempre mucho gusto poder estar en contacto con ustedes a través de esta emisión de Resonancias de Fe,
y enviar un saludo especialmente a los enfermitos, a quienes están pasando por algún mal momento, y especialmente también a nuestros amigos y amigas de Estados Unidos que escuchan este programa constantemente. Y muchos de ellos son traileros que andan por el freeway manejando una camioneta, un tráiler o prestando un servicio. Les deseamos que lleguen con bien hasta su meta. Y bueno, quienes nos escuchan en cualquier parte de la República Mexicana también reciban una gran bendición en este mes que ya empieza a manifestar cada vez más calorcito. Pidamos al Señor que pronto envíe la lluvia a todos los campos para que la tierra empiece a dar el fruto que especialmente los campesinos están esperando. Y les recuerdo que en la parroquia de los Santos Cosme y Damián tenemos 2 teléfonos a su disposición por si quieren solicitar alguno de mis libros, especialmente el más reciente, el de la sede vacante, que resume todo lo que fue la muerte del Papa y un nuevo cónclave y muchas cosas que tienen que ver precisamente con el Vaticano y los pontífices. También está el libro de cuentos para que los niños entiendan perfectamente el Evangelio de todos los domingos. 55-55-66-7744, lo repito, 55-55-66-7744 y también el 55-5705-5939. 55-5705-5939. Estos teléfonos también funcionan como WhatsApp de 9 de la mañana a 7:30 de la noche de lunes a lunes, es decir, todos los días de la semana. Vamos a un corte y al regreso el cuento. Queremos enviar una felicitación anticipada y con mucho cariño a nuestro querido Padre José de Jesús, ya que el próximo 24 de mayo estará celebrando 45 años de haberse ordenado como sacerdote. Sí, 45 años. Un 24 de mayo de 1980 se ordenó como sacerdote en la Basílica de Guadalupe. Muchas felicidades anticipadas, querido Padre Josecito. El sacerdote para siempre, el esposo sobre ti. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. La marca. Jorgito y su familia hicieron un viaje al rancho de sus tíos, pero en el camino se les ponchó una llanta. Mientras su papá la cambiaba, se acercó un joven para ayudar. Jorgito pudo ver en el cuello del muchacho una cadenita con una cruz. Aquel joven ayudó amablemente en todo lo que pudo y luego les indicó la dirección para encontrar el rancho. Era la primera vez que lo visitaban y estaban muy felices. Soy el tío Marcos y les doy la bienvenida. En este rancho hay muchos lugares maravillosos, como ese río con aguas tranquilas. Había una casa principal y varias cabañas para diversos usos. En otra parte se encontraban los animales divididos por grupos. Jorgito quería conocer a todos los animales y se puso a recorrer los distintos espacios. Primero visitó la zona de las gallinas y pollitos. ¡Qué bonitos pollitos! Luego el estanque de los patos y el establo de las vacas. ¿Cómo me gustaría flotar en el agua como los patos? Finalmente conoció el corral de los cerdos y la caballeriza. Cuando observaba a los caballos del lugar, llamó a su atención que estaban marcando a uno. Entonces se acercó a su tío Marcos y le preguntó: ¿Para qué hacen esto, tío Marcos? Esa marca permitirá reconocer al caballo fácilmente. Jorgito no comprendió muy bien y opinó que la marca no era necesaria porque ese era el único caballo negro que había en el rancho y que todos los otros eran de otro color.
Su tío Marcos le dijo lo siguiente. Es cierto que en este rancho es el único corcel negro, pero en ocasiones lo tengo que llevar a otros lugares donde hay otros caballos negros. Cuando lo he llevado a las ferias del caballo o a las carreras, me he encontrado con otros animales tan semejantes que podría confundirme. Por eso es muy importante que tenga esa marca. Eso impide que se confunda y que todos sepan a quién pertenece. Mira, hijo, si te fijas bien, todos mis caballos tienen la misma marca. Varios días después llegaron al rancho 15 amigos de su tío. Todos montaban caballos muy hermosos que guardaron junto a los del tío Marcos. Jorgito invitó a sus otros hermanos a jugar en la caballeriza. A ver quién descubre cuáles son los caballos de mi tío y cuáles no. ¿Sale? Como había muchos caballos iguales, sus hermanos se confundieron. Pero él no, porque conocía el secreto de la marca. Al terminar el juego, los niños fueron a comer. Para bendecir los alimentos, su mamá leyó el siguiente texto del Evangelio. Jesús dijo a sus discípulos: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor, reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. A Jorgito se le hizo muy hermoso el texto y comentó que los caballos de su tío Marcos se parecían a los cristianos. ¡Ay, Jorgito! Todos se rieron por esa comparación y le preguntaron por qué se atrevía a decir eso. El niño les explicó. Los animales de mi tío se pueden reconocer entre todos los demás caballos por la marca que llevan. Eso mismo pasa con los cristianos. La mamá del niño no entendió a qué marca se refería el niño y le preguntó. Ah, ¿te refieres a la cruz? Es cierto que algunos cristianos utilizan la cruz, pero no todos lo hacen. Además, algunos pueden llevarla oculta bajo su vestido o camisa. El tío Marcos también opinó. A mis caballos es fácil reconocerlos a simple vista, pero no se puede hacer eso con los cristianos. A ver, mijo, ¿cómo puedes identificar a un cristiano en la escuela, el trabajo, el camino o una simple fiesta? Jorgito sorprendió a todos cuando dijo que la marca de los cristianos era el amor. En el Evangelio que acabamos de escuchar, Cristo dijo que sus discípulos viven el amor y por eso todos podrían reconocerlos. Por eso un verdadero cristiano se distingue en todas partes por su manera de vivir. De nada sirven las cruces, las medallas u otras cosas porque esas las puede usar cualquier persona. En cambio, el verdadero cristiano es el que aprovecha cualquier situación para hacer el bien a su prójimo. Un ejemplo de esto fue el joven que hace unos días nos ayudó a cambiar la llanta del auto. Aunque él llevaba una crucecita oculta, me pude dar cuenta que era discípulo de Cristo porque tuvo la actitud del servicio. El tío Marcos se sorprendió de la sabiduría del niño y concluyó. Jorgito tiene razón. Mis caballos tienen una marca que los identifica, pero también los verdaderos cristianos llevan la marca del amor grabada en su corazón. Eso indica que Cristo es su Señor. Por eso dijo Cristo que por ese amor todos reconocerían que somos sus discípulos. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Juan, capítulo 13. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Queridas hermanas, hermanos, la vida de Jesús es un ejemplo constante de amor.
Lo contemplamos envuelto en pañales en el pesebre de Belén, transformando la vida de los pastores, de los magos de Oriente, de María y de José. Y todo esto por amor. Lo vemos también a las orillas del lago de Galilea, llamando a Simón, Andrés, Santiago y Juan a ser pescadores de hombres por amor. Lo encontramos dando de comer a 5,000 hombres por amor. Lo hallamos celebrando la Pascua con sus discípulos y entregando su cuerpo y sangre como signo de su amor y su alianza, y así lo miramos en la cruz dando su mayor prueba de amor. En el Evangelio de este domingo vemos que Jesús dice a sus discípulos: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Jesús no usa aquí la fórmula ama al prójimo como a ti mismo, sino ámense los unos a los otros como yo los he amado. Jesús ha predicado con el ejemplo, por eso puede ponerse como modelo a seguir. Al final, Jesús insiste en que si en algo se han de distinguir sus discípulos, todo cristiano, como una marca clara y visible, es en la práctica del amor. Y por este amor, dice Jesús, reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Hoy es una buena oportunidad para preguntarnos, para preguntarte, ¿qué tanto y de qué manera has cumplido con este nuevo mandamiento, el del amor? Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la semana. El 18 de mayo se celebra al Papa San Juan I, elegido en el año 523. Este papa fue encarcelado y martirizado constantemente hasta que murió. Junto con él fueron martirizados también sus dos grandes consejeros, Boecio y Símaco. El 18 de mayo también se celebra a San Félix. Nació en Cantalicio, en Italia, en 1513. Ingresó a la comunidad de los padres capuchinos. Su oficio durante 40 años, desde que entró a la comunidad hasta que murió, fue el de pedir limosna por las calles de Roma para ayudar a los necesitados. ¿Y qué significa Félix? Pues simplemente hombre feliz. El 19 de mayo se celebra al patrono de los abogados, San Ivo. Nació en la provincia de Bretaña, en Francia. Su padre lo envió a estudiar a la Universidad de París y allí obtuvo su doctorado como abogado. Al volver a su tierra natal, fue nombrado juez del tribunal y se dedicó a proteger a los huérfanos, a defender a los más pobres y a administrar la justicia con tal imparcialidad y bondad que aun aquellos a quienes tenía que decretar castigos los seguían amando y estimando. Su gran bondad hizo que le llamaran el abogado de los pobres, y no contento con ayudar a los que vivían en su región, se trasladaba con gusto a otras provincias para defender a los que no tenían con qué pagar un abogado, y a menudo terminaba él haciendo los propios gastos que los pobres tenían que hacer para poder defender sus derechos. Ivo visitaba las cárceles y llevaba regalos a los presos. En aquel tiempo, amigos, los que querían ganar un pleito le llevaban costosos regalos a los jueces, pero San Ivo no aceptó jamás ni el más pequeño regalo de ninguno de sus clientes porque no quería dejarse comprar ni inclinarse con parcialidad hacia ninguno. ¿Cómo se llama eso actualmente? Se llama soborno, padre. Así es, y afortunadamente ya no hay de eso en las cortes, ¿verdad? Y en los juzgados. Claro que hay, pero los buenos abogados como Ivo, por supuesto que no se dejan sobornar. Fíjense que cuando le llevaban un pleito, él se esmeraba en que los dos litigantes arreglaran todo amigablemente en privado, sin tener que hacerlo por medio de demandas públicas. Así obtuvo que muchos litigantes terminaran siendo amigos y se evitaran los grandes gastos que les podían ocasionar los pleitos judiciales. Después de trabajar mucho tiempo como juez, San Ivo fue ordenado sacerdote y los últimos 15 años de su vida los dedicó totalmente a la predicación y a la administración de los sacramentos. Consiguió dinero de donaciones y construyó un hospital para enfermos pobres. Todo lo que llegaba lo repartía entre los más necesitados. Solamente se quedaba con la ropa para cambiarse y lo demás lo regalaba. Sus vecinos le compusieron un epitafio bien especial que dice: San Ivo era bretón. Era abogado y no era ladrón. ¡Santo Dios, qué admiración! Pues muy buen epitafio. El 20 de mayo se celebra a San Bernardino de Siena,
patrono de la parroquia de Xochimilco, por cierto. Este santo fue el más famoso predicador del 1400 y sus sermones sirvieron de modelo de predicación para muchos oradores en los siglos siguientes. Nació cerca de Siena, en Italia, en el año 1380. Después de realizar los estudios del bachillerato en 1402, entró a la comunidad de los franciscanos. Desde 1418 hasta su muerte, es decir, durante 26 años, Bernardino recorrió pueblos, ciudades y campos predicando de una manera totalmente novedosa. ¿Y cuál era esta novedad? Pues llevaba y repartía un estandarte con las letras JHS, mejor dicho, IHS. Esas letras en español cambian de orden y significan Jesús, Salvador de los hombres. Hay que recordar que la letra J no existe en latín y se cambia por la letra I. Bernardino invitaba a sus oyentes a sentir un gran cariño por el nombre de Jesús y por eso, donde quiera que él predicaba, quedaban muchos estandartes en palacios y casas con sus 3 letras, IHS. Pero los envidiosos, que nunca faltan amigos, al no entender la devoción al nombre de Jesús, lo acusaron ante el Papa diciendo que Bernardino recomendaba supersticiones. Y ante esta acusación, el Papa le prohibió predicar, pero luego lo invitó a Roma y lo examinó delante de todos los cardenales. Después de escucharlo con atención, el Papa quedó tan conmovido que le ordenó que siguiera predicando en todas partes. Incluso quiso nombrarlo arzobispo, pero Bernardino era franciscano humilde, no se atrevió a aceptar. Entonces lo nombraron superior de los franciscanos porque era el que más vocaciones había conseguido para esa comunidad. Veamos si trabajaba bien o no. Cuando él entró en aquella comunidad, solamente había en Italia 300 de estos religiosos y cuando él falleció, había más de 4,000. Bueno, un gran trabajo. Este hombre murió el 20 de mayo de 1444 y como ya lo hemos dicho, es el patrón de esta hermosa región de la Ciudad de México, Xochimilco, a donde mandamos muchos saludos. El 21 de mayo se celebra a Santa María Magdalena de Pazzi, que nació en Florencia, Italia, en 1556. Durante su juventud ingresó al convento de las Carmelitas porque ahí le permitían comulgar con frecuencia. Tuvo varias visiones y éxtasis que tienen que ver mucho con la admiración que tenía a la pasión de Cristo. Por eso, cierto día le aparecieron en sus manos y en pies los estigmas o heridas de Cristo crucificado, mismos que le producían dolores muy intensos, pero ella aprovechaba ese dolor para orar por los más alejados de Dios. Y escuchen bien amigos, su director espiritual le encargó a 3 religiosas que escribieran lo que ella iba diciendo, especialmente las revelaciones que recibía durante su éxtasis. Todo esto se publicó en un libro llamado Contemplaciones. Murió en mayo del año 1607 cuando apenas tenía 41 años y fíjense que su rostro permaneció bello y sonrosado. Su cuerpo se conserva todavía incorrupto en el convento carmelita de Florencia. El 22 de mayo se celebra a Santa Rita de Casia, a quien se le considera desde hace mucho tiempo, incluso antes que a San Judas Tadeo, la patrona de los casos imposibles, y también se le invoca para pedir ayuda cuando hay un mal esposo o los hijos son tremendos. Pero veamos quién fue esta mujer. Rita nació y murió un 22 de mayo. Vivió 76 años y pasó por todos los estados: matrimonio, viudez y vida religiosa, y en cada una de estas etapas se dedicó a cumplir sus deberes con la mayor exactitud posible y todo por amor de Dios. Además, se le llama de Casia porque nació en Casia, Italia. Su verdadero nombre era Margarita, pero desde muy pequeña la llamaron Rita de cariño y así se le quedó este nombre para toda la vida. Desde su nacimiento empezó a demostrar que iba a ser la abogada de los imposibles porque aunque su mamá era estéril y no podía tener hijos, pudo nacer ella. En aquel tiempo se acostumbraba a que fueran los padres y no la novia quien eligiera al que sería su esposo, y lamentablemente, en el caso de Rita, sus padres tuvieron una muy mala elección. Se fijaron solo en las cualidades exteriores del individuo y no averiguaron bien cómo era su personalidad y la casaron con un mal marido. Bueno, imagínense los papás que no conocen al novio y la casan a la fuerza, pues seguramente los resultados van a ser desastrosos. Y así fue. El hombre resultó brutal, mujeriego y con un temperamento muy agresivo, a tal grado que llegó a ser el terror de los vecinos y un continuo agresor dentro de su casa. Sin embargo, Rita soportó día a día durante 18 años el genio feroz de su esposo
con la más exquisita paciencia, sin quejarse, sin recurrir a autoridades civiles para pedir sanciones y ofreciendo todo este lento martirio por la conversión de los pecadores y entre ellos el primero, su malgeniudo esposo. Y como dice el dicho, amigos, de tal palo tal astilla. ¿Por qué? Porque sus 2 hijos heredaron el mal genio de su padre y comenzaron a seguir su mal ejemplo, por lo que Rita sufría profundamente. No obstante, ella siempre encomendaba a su esposo y a sus hijos en sus continuas oraciones. Ella sabía que la paciencia todo lo alcanza y que nunca deja de cumplirse la promesa que hizo Jesús. Todo el que pide, recibe. Lo que pidan al Padre en mi nombre, lo conseguirán. Y por ello, las oraciones y súplicas de esta buena esposa y madre encontraron respuesta de Dios. El marido se convirtió y le pidió perdón a Rita por todo lo que le había hecho padecer. Esta conversión fue muy oportuna, porque poco tiempo después los vecinos le llevaron el cadáver de su marido cubierto de heridas. Había muerto víctima de una venganza, pero afortunadamente había pedido perdón a Dios en los días anteriores por su indebida conducta y sus malos modos de proceder. Sin embargo, imagínense tener un padre asesinado. ¿Qué hace que los hijos sientan? Cuando los hijos se enteraron del asesinato, juraron vengarse de los asesinos de su padre. La madre, Rita, intentó convencerlos de dejar esta mala intención, pero ante su negativa, ellos dijeron vamos a vengarnos. Ella le pidió a Dios que no permitiera que sus hijos se convirtieran en asesinos. Entonces los 2 jóvenes se enfermaron y murieron sin lograr cumplir su venganza, y Rita consiguió que antes de morir perdonaran a sus enemigos. ¿Y qué pasó después, Sergio? Pues Padre José, amigos, ya sin esposo y sin hijos, se dedicó a obras de caridad, a la oración y a la meditación. Deseaba ser religiosa, pero las comunidades de monjas le respondían que ellas solamente recibían a muchachas solteras. Finalmente, las hermanas agustinas hicieron una excepción y la aceptaron en su comunidad. Y ya como religiosa, se dedicó a cumplir con rigurosa exactitud todo lo que mandaban los reglamentos de la congregación y a obedecer a sus superioras con alegría y prontitud. Dentro de las cosas curiosas de su vida se cuenta que, en cierta ocasión, la directora quiso probar la obediencia de la nueva religiosa y le mandó regar una estaca seca en la huerta. Rita lo hizo así por varios días, sin discutir ni protestar. Desde muy pequeña, Rita había sido muy devota de la pasión y muerte de Jesús. Le gustaba pensar y recordar el amor tan grande que había tenido Cristo a la humanidad que lo había llevado a entregarse por nosotros. Pensar en la pasión de Cristo era su tema preferido durante el tiempo de meditación. Seguramente que aprendió de él a soportar el sufrimiento que vivió en su familia. En una ocasión, esto que tenía en la mente acerca de la pasión de Cristo fue todavía más fuerte porque escuchó un sermón sobre la coronación de espinas que la dejó muy emocionada. Poco después ella estaba de rodillas ante un crucifijo y sintió una luz que salía de la imagen y le llegaba a su cabeza. Desde entonces le apareció una herida muy dolorosa en la frente, como la que produce una espina recién clavada. Por eso es que en sus estampas la podemos ver con una espina en la frente. Esta dolorosa llaga o estigma le acompañó los últimos 14 años de su vida. En su comunidad, Rita se dedicó a atender a las hermanas enfermas y a pedir por la conversión de los pecadores, obteniendo muy buenos resultados. Se le considera patrona de los casos imposibles por algunas cosas que sucedieron antes de su muerte. Estando ya muy enferma, le pidió a una visitante que le trajera unas rosas del jardín. Sin embargo, no era tiempo de flores. La mujer fue al jardín y encontró misteriosamente un rosal florecido. La amiga le preguntó si deseaba algo más y Rita le respondió que deseaba unos higos. Amigos, ese tampoco era tiempo de cosecha de higos, pero al llegar la mensajera al huerto encontró un árbol sin hojas, pero con higos, y se los llevó a la enferma. Por todos estos detalles, muchas personas la invocan en situaciones difíciles y encuentran soluciones admirables. Santa Rita murió el 22 de mayo de 1457 y su cuerpo se conserva incorrupto. El 23 de mayo se celebra a San Juan Bautista Rossi, sacerdote italiano que se dedicó a ayudar mediante la confesión. Su fama era tal que llegaban personas de todas partes a confesarse con él por la confianza que les inspiraba y el consejo sabio que les impartía. La estimación por él en Roma era tan grande que a su funeral asistieron 260 sacerdotes, un arzobispo, muchos religiosos y una gran muchedumbre. Este fue el Santoral de la Semana,
aquí en Resonancias de Fe. El cónclave ha terminado. Ha sido elegido el nuevo obispo de Roma, su santidad el Papa León XIV. Pero, ¿qué es exactamente un cónclave y cómo se llevó a cabo esta elección tan importante? Si te lo has preguntado, no te quedes con la duda. Te recomendamos la nueva edición del libro La Sede Vacante del Padre José. Un libro claro, directo y lleno de datos interesantes con un formato de preguntas y respuestas que te explica todo sobre el cónclave, sobre el Vaticano, los cardenales, la legislación de la Iglesia y también sobre las famosas profecías en torno a los papas. ¿Serán ciertas o solo mitos? La Sede Vacante, un libro muy fácil de leer e imposible de dejar. Pregunta por la nueva edición, los envíos y la versión digital en los teléfonos 55667744 y 55-5705-5939. La Sede Vacante, un libro del Padre José con el que aprenderás mucho sobre el Vaticano y el Papa. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. El 24 de mayo se celebra la fiesta de María Auxiliadora y para hablar de esta advocación tenemos que recordar que en el siglo XVI los musulmanes, seguidores del Islam, estaban invadiendo a Europa. En ese tiempo no había la tolerancia de una religión para con otra y los musulmanes a donde llegaban imponían a la fuerza su religión y destruían todo lo que fuera cristiano. Cada año invadían nuevos territorios de los católicos, llenando de muerte y destrucción todo lo que ocupaban. En esas circunstancias, estaban amenazando con invadir Europa y la misma Roma. Fue entonces cuando el sumo pontífice Pío V, gran devoto de la Virgen María, convocó a los príncipes católicos para que salieran a defender a sus colegas de religión. Pronto se formó un buen ejército y se fueron en busca del enemigo. El 7 de octubre de 1572 se encontraron los dos ejércitos en un sitio llamado el Golfo de Lepanto, cerca de Grecia. Los maometanos llevaban las de ganar porque tenían 282 barcos y 88,000 soldados. Los cristianos eran inferiores en número y aparte el viento corría en dirección opuesta a la que deberían recorrer. Antes de empezar la batalla, los soldados cristianos se prepararon espiritualmente y entonaron un canto a la Madre de Dios. Después de esto, de manera admirable, el viento cambió de rumbo y los empujó con fuerza contra las naves enemigas. Y contra todo pronóstico, derrotaron por completo a sus adversarios. Y escuchen bien, amigos, mientras esto sucedía en el mar, en Roma el Papa Pío V, con una gran multitud de fieles, recorría las calles rezando el Santo Rosario. Cuando se enteró de la victoria, el Papa Pío V ordenó que cada año se celebrara el 7 de octubre la fiesta del Santo Rosario, y que en las letanías se añadiera la oración: María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Así es, María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, como lo seguimos diciendo hasta nuestros días. Por si fuera poco, hubo otro acontecimiento que aumentó la devoción a la Virgen María como auxiliadora. ¿Qué pasó? El emperador Napoleón, llevado por la ambición y el orgullo, se atrevió a poner prisionero al sumo pontífice, el Papa Pío VII. Este papa llevaba ya varios años en prisión y no veía esperanzas de obtener su libertad porque el emperador era el más poderoso gobernante de aquel entonces. Entonces el papa hizo una promesa: Madre de Dios, si me libras de esta indigna prisión, te honraré decretándote una nueva fiesta en la Iglesia Católica. Y muy pronto vino lo inesperado. Napoleón, que había dicho: las excomuniones del Papa no son capaces de quitar el fusil de las manos de mis soldados, ¿qué creen? Vio con desilusión que en los extremadamente fríos campos de Rusia, a donde había ido a batallar, el frío helaba las manos de sus soldados y el fusil se les iba cayendo. Y él, que había ido deslumbrante con su famoso ejército, volvió humillado con unos pocos y maltrechos hombres. Y al volver se encontró con que sus adversarios le habían preparado un fuerte ejército, el cual lo atacó y le proporcionó total derrota. Fue luego expulsado de su país
y el que antes se atrevió a aprisionar al Papa, hoy se veía obligado a pagar en una triste prisión el resto de su vida. Fue así que el 24 de mayo de 1814 el Papa pudo volver a la ciudad de Roma. En memoria de ese noble favor de la Virgen María que lo había auxiliado, decretó que cada 24 de mayo se celebrara en Roma la fiesta de María Auxiliadora en acción de gracias a la Madre de Dios. Y para terminar con broche de oro, San Juan Bosco le dio otro empujoncito a esta devoción al construir en Turín, Italia, una grandiosa y hermosísima basílica dedicada a María Auxiliadora. Empezó la obra con solo 3 monedas de 20 centavos, pero fueron tantos los milagros que María Auxiliadora empezó a hacer en favor de sus devotos que en solo 4 años estuvo terminada la gran basílica. Y es que San Juan Bosco tenía una gran aliada, una gran amiga, una gran mujer a la que admiraba, y por eso decía él: propaguen la devoción a María Auxiliadora y verán lo que son milagros. Y recomendaba repetir muchas veces esta pequeña oración: María Auxiliadora, ruega por nosotros. Él afirmaba que los que decían muchas veces esta ejaculatoria consiguen grandes favores del cielo. Resonancias de Fe. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa y como siempre les agradezco todas sus atenciones y también algunos correos que me hacen llegar a través de mi cuenta de correo, que es padrejosedejesus@hotmail.com. padrejosedejesus@hotmail.com. Un saludo especialmente a nuestros paisanos que viven del otro lado de la frontera en Estados Unidos, en donde siempre he recibido una magnífica atención cuando he salido a dar alguna conferencia, como en Worcester, en otras partes, en Miami, y también en Orlando. Bueno, en todas las partes donde he sido invitado para alguna conferencia, he recibido un magnífico trato. ¿Y saben por qué? Porque toda la gente que vive allá, la gente de México y también la gente de Hispanoamérica, de Latinoamérica, tienen un corazón muy amoroso y además son gente que sabe poner en práctica la palabra de Dios, de tratar a los demás con mucho cariño y con respeto. Y sigamos pidiendo para que pronto termine esta situación en la que lamentablemente muchos tienen miedo a ser deportados, porque vivir bajo el miedo, bajo la presión, bajo la angustia, no es de ninguna manera adecuado. El próximo día 24 de mayo estaré yo celebrando mi primer aniversario sacerdotal. No, fíjense, 45 años desde que recibí el orden sacerdotal, un 24 de mayo a las 5 de la tarde en la Basílica de Guadalupe. Sí, después de 9 años de estudios en el seminario, recibí esta ordenación tan esperada y además también una noticia que me llenó de admiración y de agradecimiento, porque después de la ordenación fui enviado a Roma para hacer algunos estudios de posgrado, por lo que estuve todavía estudiando otros 4 años en Roma para regresar en 1984 ya a la que sería mi primera parroquia. Bueno, no existía, me tocó construirla, la Sagrada Familia. Pero de eso ya les estaré platicando el próximo domingo. Que Dios les bendiga y que pasen una maravillosa jornada. Señor, te damos gracias por esta semana que estamos iniciando. Queremos desde este momento ofrecerte nuestros esfuerzos y trabajos, el amor de las parejas, la inocencia de los niños, la sana inquietud de los jóvenes, la paciencia de los enfermos y el ejemplo de los ancianos. Te pedimos por quienes más necesitan de ti. Acompáñanos, fortalécenos, muéstranos el camino correcto. Danos humildad para reconocer nuestros errores y para perdonar a quienes nos ofenden. Ayúdanos a crear un mundo más justo, a defender al desamparado y a compartir los bienes con que nos bendices. Si en estos días vamos a ser probados, ayúdanos a superar la prueba. Y si tu voluntad es llevarnos a tu presencia, haz que nuestra muerte,
unida a la de Cristo, sea el camino de la resurrección. Amén. Gloria, 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 a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria, 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 a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor, todos te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre, Padre, Señor Todopoderoso. Gloria, 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 a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor Jesucristo, unigénito del Padre, Señor Hijo de Dios, Hijo único del Padre. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y atiende a nuestra súplica. Gloria, 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 a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Porque tú eres santo, solo tú Jesucristo, altísimo Señor, altísimo Señor. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. No olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.